Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos presento, mi nombre es Nair González, él es mi compañero Franco Rossi. Hola, buenas. Somos estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Programación, modalidad de distancia, y en este video vamos a presentar el desarrollo de nuestro trabajo práctico sobre virtualización. De los temas propuestos por la cátedra, nos pareció interesante desarrollar el tema de virtualización, tanto sus conceptos como aplicaciones, ya que tener conocimiento de esta herramienta nos permite, tanto ahora que somos estudiantes como en un futuro siendo programadores, poder ejecutar múltiples sistemas operativos de manera simultánea en un único equipo físico, en un entorno aislado y seguro donde podemos llevar la teoría a la práctica. Se podría decir que el objetivo de este trabajo fue triple, ya que nos permitió conocer los conceptos básicos de virtualización y los tipos de hiperversores, instalar y configurar una máquina virtual con Linux Mint y desarrollar un script dentro de ese entorno para aplicar todo lo aprendido, ensayando configuraciones y explorando el sistema operativo sin miedo a romper nada. Antes de mostrar el trabajo en la práctica, repasemos rápido los conceptos clave. La virtualización va a crear una máquina virtual, donde el sistema invitado, el guest, funciona como si tuviera un hardware propio, sin saber que en realidad comparte recursos con el equipo físico al que llamamos host. Existen dos tipos de hipervisores. El tipo 1 o bare metal, que corre directamente sobre el hardware sin sistemas operativos de por medio. Se utiliza en servidores empresariales, por ejemplo. O el tipo 2 o hosted, que es el que vamos a utilizar nosotros en este trabajo, es el que corre sobre un sistema operativo ya instalado como Windows. En esta ocasión vamos a utilizar Oracle VirtualBox. ¿Pero qué es el VirtualBox? Es una aplicación de virtualización gratuita multiplataforma que nos permite correr varios sistemas operativos al mismo tiempo dentro de máquinas virtuales. Como sistema operativo invitado vamos a elegir Linux Mint. Está basado en Ubuntu y Debian, es gratuito, de código abierto y está pensado para funcionar listo para usar sin configuraciones complejas. Y elegimos específicamente la edición XFCE porque es un entorno de escritorio muy liviano que consume poca RAM y CPU, ideal para una máquina virtual con recursos limitados como la que tenemos proyectada en un principio. Pasemos a la parte práctica. Primero instalamos VirtualBox 7.2.10 en nuestro equipo de Windows, descargándolo desde el sitio oficial. A la vez vamos a instalar también el paquete de extensión correspondiente a nuestra versión de VirtualBox. A continuación, descargamos la ISO de Linux Mint, edición XFCE, también desde su sitio oficial. Una vez que tengamos todos los programitas, vamos a empezar a instalar el VirtualBox, pero antes de eso tenemos que entrar al administrador de tareas. En el apartado de procesador, revisamos si tenemos habilitada la opción de virtualización. Una vez finalizada la instalación del VirtualBox, procedemos a crear una nueva máquina virtual desde la aplicación, eligiendo Linux Mint de 64 bits como sistema invitado. En la configuración inicial le vamos a asignar 2 GB de RAM, 2 núcleos de procesador y 20 GB de disco. Procedemos a montar en la unidad óptica virtual el Linux Mint e instalamos el sistema siguiendo el asistente gráfico. Vamos a ingresar usuario, contraseña, idioma y particionado de disco. Una vez instalado, verificamos que el sistema arranca correctamente. Con el entorno funcionando, vamos a pasar a resolver el problema que nos planteamos para este trabajo. El problema que quisimos resolver fue simple: mantener un sistema de Linux al día. Esto implica ejecutar varios comandos por separados: actualizar paquetes, limpiar archivos innecesarios, hacer backups, revisar el estado del disco y la memoria, y hacerlo manualmente de forma recurrente es tedioso y muy fácil de olvidar. Para resolverlo escribimos un script en Bash, organizado en bloques. Primero vamos a verificar que se ejecuten los privilegios de superusuario, después define las variables con la fecha, el usuario real, incluso si se invoca con sudo. Luego se usa el comando t para guardar todo lo que pasa en pantalla en un archivo de log. A partir de ahí, el script actualiza el sistema con un apt update y un apt upgrade, limpiando paquetes innecesarios. También generamos un backup comprimido de la carpeta documentos y finalmente muestra el uso del disco, la memoria RAM y el tiempo que tarda todo el proceso. Acá viene la parte más interesante. Cuando ejecutamos el script por primera vez con la configuración inicial de 2 GB de RAM y 20 GB de disco, nos encontramos con dos problemas concretos. El primero, la actualización de paquetes y la actualización de programas no se pudieron completar porque no había suficiente espacio libre en el caché de apt.
Y el segundo problema fue que el backup falló directamente porque la carpeta documentos no existía en nuestra instalación de Linux Mint. Las soluciones que aplicamos para resolver estos problemas fue, por un lado, primero, agregar un bloque de limpieza previa con apt-clean y apt-autoclean para liberar espacio antes de actualizar. Y por otro lado, agregamos también una validación. Si la carpeta documentos no existe, el script genera en su lugar un backup del directorio home completo del usuario, evitando que el proceso falle por completo. Pero acá nos llevamos la lección más importante del trabajo. Aunque corregimos el código, el error de espacio en el disco persistió. Eso nos hizo investigar mucho más a fondo y descubrimos que el problema no estaba en el script, sino en los recursos del hardware que le habíamos asignado a la máquina virtual. Tanto la RAM como el disco eran insuficientes para que el sistema operativo funcionara con normalidad. La solución final fue crear una nueva máquina virtual con 4 GB de RAM y 30 GB de disco. Con esos recursos, ahora sí volvimos a ejecutar el script y esta vez funcionó de principio a fin. La actualización se completó sin errores, el backup se generó con éxito y se mostró toda la información del sistema correctamente. Como conclusión, podríamos decir que este trabajo nos dejó una Amor. Como conclusión, podríamos decir que este trabajo nos dejó un aprendizaje que va más allá de la teoría de los libros. En la investigación nunca concluimos que el error podría ser por el hardware asignado a nuestra máquina virtual. La máquina virtual no es solo un espacio aislado, abstracto, sino un sistema con recursos concretos de hardware que hay que saber dimensionar correctamente según la tarea que deseemos realizar. Lo más valioso fue aprender a distinguir entre un error de software y una limitación de infraestructura. Al principio pensamos que el problema estaba en el código y lo corregimos, pero el error persistió. Y eso nos obligó a investigar más allá del script, hasta encontrar que el cuello de botella estaba en los recursos asignados a la máquina virtual. Esa es una habilidad que consideramos fundamental para cualquiera que trabaje con sistemas. No todos los problemas vamos a poder resolverlos modificando el código. Como mejora futura, nos gustaría hacer que el script sea capaz de interpretar los errores y le diga al usuario qué pasó y cómo solucionarlo, en vez de mostrar simplemente la salida cruda de herramientas como apt o tar, de manera que sea más didáctico. También sumaríamos una verificación previa del espacio en disco antes de empezar a actualizar. Con esto, damos por cerrada la presentación de nuestro trabajo práctico de virtualización. Muchísimas gracias por ver el video.